Aldo Mariátegui te explica en Capital, claro y sencillo. Bueno, vamos a hablar de historia acá con Vitocho. Vamos a hablar del tema del viaje de Prado, un poco para poner el momento cómo estaba el Perú. No solamente nos habían hundido el Huáscar, sino habíamos tenido el descalabro del Alto de la Alianza. Había sido destruido el ejército peruano boliviano en Tacna, y ya no había un ejército total. Había que armar lo que sea. Ya el ejército, no teníamos ni marina ni ejército. Entonces en ese momento Prado, desesperado, el 28 de noviembre, le ofrece a Pierola ser primer ministro. Y Pierola no le acepta. Entonces Prado se desespera y decide viajar. Se hace una colecta en Lima y decide viajar con ese dinero a comprar armas al exterior. Entonces Prado sale y bueno, ya el resto es historia conocida. El presidente, el vicepresidente de la Puerta asume. Pierola se rebela y nace la dictadura de Pierola, y pues Prado pues siempre ha tenido ese baldón del viaje. Ahora, él no se va a Vitocho con el dinero, ¿no? No. Esa parte de la acusación que es injusta, ¿no? El dinero, la colecta, que tampoco fue tanto, ¿no? No, así es. Yo lo he revisado muy bien y tengo un libro publicado que se llama El Expediente de Prado, que está agotado en 3 Sí, impresiones. muy bueno tu libro, te felicito, muy bueno. Y estoy sacando una edición ampliada con otras cartas que he conseguido de Prado y de algunos de sus allegados en Chile. En Chile hay mucha información. Entonces tú dices que la segunda parte vamos a hablar sobre los negocios de Prado. La primera es esta, o sea, Prado tú sí lo eximes del viaje. Es decir, Prado se va, se va el 20 de diciembre o el 18 de diciembre, se va... Entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoches, él va a celebrar su santo en el Real Felipe y ya tenía todo preparado para embarcarse de un buque de una compañía inglesa con tripulación chilena, cuyo dueño de esa compañía inglesa era nada menos que cónsul de Chile en Liverpool, y cuyo hermano era socio de él en unas minas de carbón en Chile. ¿A qué se debía el viaje? ¿Qué quería hacer? El vapor inglés Paita. Paita, así es, con Paita con Y. Sí, con Y. ¿Por qué se quería ir ahí? ¿Por qué? Se dijo que se va por cobarde, se dijo que se va por ladrón, se dijo que se va porque estaba enfermo, etc. En realidad se va porque era un hombre de negocios en Chile. Era un hombre con mucha fortuna en Chile y tenía en Chile unas minas de carbón que surtían de carbón a la Marina de Guerra chilena. Maquegua. El presidente del Perú tenía minas de carbón que le daba... Así es. En Lota, habían 2 minas de carbones grandes en Lota, las de Matías Cauciño y las de Prado. Y ese carbón iba a Lota y en Lota se embarcaba para los buques de guerra. Había Lota, así es. Para los buques de guerra que atacaban al Perú. O sea, era un hombre que tenía un banco en Chile que se llamaba Montenegro, que él era propietario. Su socio Montenegro, que tenía su gerente general, solamente tenía el 5% del banco. O sea Montenegro era un testa. Era un testa, exactamente. Entonces, él era un hombre muy rico y además era general chileno, había sido investido como general chileno por el Congreso. Pero eso fue simbólico, ¿no? Por lo del 1866. No tan simbólico, porque le pagaban 3.400 pesos al año, ¿no? De sueldo, o sea que no era tan simbólico. Pero en todo caso... Está en planilla. Yo pensé que solamente le habían dado el título por la derrota de los españoles. Yo tengo los presupuestos de esa época y estaba en planilla. Pero en todo caso... Entonces Prado, si era tan vinculado a Chile, ¿por qué le declaró la guerra? ¿No le declaró la guerra a Prado? No, ¿por qué no se declaró neutral? No. Yo sé que Chile fue la que declaró la guerra. Está bien. Ese sí, bueno, eso es un tema larguísimo. Es decir, Prado no quería la guerra porque además el presidente de Chile, Pinto, era su compadre. Aníbal Pinto, sí. Él no quería la guerra. Chile le declara la guerra. Chile nos declara el 5 de Ahora, abril, ¿por qué no se queda neutro? Tengo otra teoría que la esbozo un poco en mi libro, pero la voy a ampliar en mi segunda o tercera edición. Lo más fácil de declararse neutral. Que es que el vicepresidente de Bolivia, Serapio Reyes Ortiz, vicepresidente de Hilarión Daza, viene al Perú a exigirle a Prado que entre a defender a Bolivia, que Bolivia ya había sido atacado por Chile en Antofagasta. Pero no había caso Foderis porque Bolivia había provocado a Chile. Nosotros podíamos ser neutralidad, pero ustedes le buscaron la bronca a Chile. Pero te voy a decir, entonces Prado estaba entre la abstención y la neutralidad o apoyar a Bolivia, pero no decidió. ¿Por qué? Porque Serapio Reyes Calderón era socio de Prado en minas de plata en Bolivia, comprado en Camarones. Ahora, ¿la opinión pública le hubiera permitido a Prado no ir a la guerra? Porque había un ánimo bien belicista. Tú lees los periódicos de la época. Pero ha podido renunciar.
por enfermedad o por cualquier cosa, puede Porque él renunciar. manda a Irigoyen a negociar, así que es. no le avisa a Irigoyen Manuel. que hay el tratado. Manuel Irigoyen dice que se entera en Chile que existe No, el no, tratado Irigoyen no, secreto. Lavalle. Lavalle, perdón, o sea, Lavalle. Manda Irigoyen a era Lavalle. el canciller. Me he confundido. Manda a Lavalle a Chile. Así es. Irigoyen no le dice a Lavalle que hay un tratado secreto con Bolivia. Bueno, ahí hay otra historia también, porque Lavalle había sido parlamentario y había sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Él tenía Tenía que estar saber. enterado. Claro. ¿Y por qué su memoria que yo he leído dice que no sabía? Él Que cuando dice, abre el sobre de instrucciones. Lavalle dice que yo me embarqué. Lavalle cuenta unas cosas muy lindas. Primero que va donde Prado a despedirse y Prado lo atiende 5 minutos y le dice, váyase usted, haga que lo pueda. Cuenta, sí, ¿Por eso qué? lo he leído, Porque estaba vestido de gala para esperar al príncipe Enrique de Prusia. Sí, se iba a una fiesta y en lugar de atender a su enviado, lo despacha. Dice, vaya usted a Chile y vea cómo lo arregla. Así, entonces, imagínate una guerra y estaba bailando. se embarca Ay, Lavalle y cuando está embarcándose su hijo llega con la correspondencia de la Cancillería. Chico que muere en la batalla de Miraflores. Así es. Gran héroe. Gran héroe el chico. Y luego Lavalle dice él que en el viaje de Lima, de Callao a Pisco, donde baja a almorzar, en Pisco el barco era caletero, no revisa los documentos. Él recién los revisa cuando está navegando de Pisco a Arica. Ahora, no estamos desviando. Entonces, Prado viaja en el primer manifiesto, que es el de Guayaquil, y los otros dos que hace en Nueva York, dice que él viaja porque necesitaba comprar armas urgente. Eso es falso. Ahora, ¿cuánto dinero se había colectado en Lima? La colecta de Lima fue 4.500 libras de joyas de todas las No era señoras de mucha Lima. plata. No Por era eso mucho no se dinero. compraba un barco. Y además, cuando Prado no lleva las joyas, en eso yo lo descarto. El dinero lo mandan por giro a No, Londres, ¿no? No, es que hay varios emisarios de Prado que van. Canevaro, Rosas, Fluker, van llevando varias Y cosas. Fluker declara que en Londres que él tiene el dinero, ¿no es cierto? En París llegan las joyas y se valorizan en 1.500 libras, no Ya. 4.500. O sea, o llegaron menos o valían menos. Ya. Ahora, Prado se va en realidad huyendo, desertando, porque era un hombre de negocios en Chile y no podía aceptar que le expropien sus viviendas, sus Ahora, negocios en Chile. con ese dinero se compra un barco posteriormente, ¿no? Ese dinero fueron 300... Sócrates, creo, ¿no? El Sócrates y el Diógenes. Ese dinero fueron 360.000 libras esterlinas que se envió a través de los emisarios y los bancos, porque ya había bancos en esa época, y los barcos cuestan cada uno 50.000, o sea, se gastan 100. Hay una diferencia que nunca se sabe qué pasó. Bueno, entonces, Prado por lo menos en ese sentido no se robó la plata de la colecta, eso es falso, pero sí se va en un viaje muy polémico, porque el presidente Sin de Perú... permiso y huyendo. Tenía permiso, esa no es otra. tenía porque en el permiso. manifiesto de Nueva York él dice que tenía permiso. No, eso es falso, él puede decir muchas cosas él. Pero además llega a Nueva York y ¿quién lo atiende? No lo sé. Ahí el Herald Tribune le hace una entrevista y él dice que no va a regresar. El Herald Tribune, efectivamente. Él dice que no va a regresar, pero no está la entrevista, yo la pongo la entrevista. Dice que no va a regresar, que Piero le va a continuar con el gobierno y que acaba de enterarse que ya no es presidente, lo cual es falso. Y dice, y el periodista dice, Prado no habla inglés. ¿Quién le traduce? Charles Flynn. ¿Quién es Charles Flynn? Cónsul chileno en Nueva El York. cónsul chileno fue su traductor. Y William Grace. Grace. En un periódico norteamericano. Pero hay dos periódicos norteamericanos que sacan sus entrevistas. El presidente del Perú, sí, fue una entrevista grande. El Herald Sí. y el otro se llamaba el Star o se llamaba el Tribune, algo así. Ya. Yo llegué a Nueva York a investigar eso y me encontré con 47 periódicos que se editaban en ese año, en ese mes, en Nueva York. Pero él era el más importante. Y busqué uno por uno y encontré esas entrevistas que no están reflejadas en el Perú. Nadie las recoge, por lo menos completos. ¿Y Como tú yo las las he tienes ahora recogido. para tu próximo libro? Sí, los he sacado casi completas. Ahora, cerrando, tu acusación seria contra Prado es que era un hombre de negocios que no quiso pelearse con sus socios y se fue, huyó por eso. O sea, Prado... Ya era rico. Pero tú dices que el dinero de Prado viene del Manco Cápac. Exactamente. ¿Cómo se llama el otro? El Atahualpa. El dinero de Prado hace su dinero en su primer gobierno después del 2 de mayo del año 66. Ahí compra dos barcos de río a 3 veces su valor. Ese es el barco origen que del había dinero. sido de baja en la Marina Americana. Así es. Que lo compra un especulador y se lo vende al Perú 3 veces más caro de lo que valían. Exactamente. Que eran tan malos que los tuvieron que traer remolcados. 15 meses. 15 meses para traerlos de allá. Costaron Remolcado. 3 veces más y solo sirvieron como pontones. O Así sea, es. estacionados solamente peleaban. Así es. Uno en Arica y otro en el Callao. ¿Cómo la Marina permitió que se compre esa basura? Bueno, pues. Y ahí viene la plata de Prado. De ahí viene el origen de. Y después también en el contrato Prado-Rafael, que es un contrato que Prado hace. Con el guano, ¿no? El Rafael. Con los hermanos Rafael para hacer venta de 1.900 toneladas de guano. Y ahí también dices que hay un dinero. Es También un hay contrato un que él dinero. hace en Europa por esa Además, época, yo ¿no? tengo los cables de Prado avisándole a todos que
él le manda un cable a su cuñado Carlos Mondragón, diciendo que él es a partir de ahora distribuidor, representante de esta compañía aduanera y de los guanos en Chile. O sea, él nombra a su cuñado representante para que pueda vender. Y tú dices que estos barcos, siendo presidente de su primer gobierno, después de que derrotamos a los españoles y compramos barcos para defendernos, compramos 2 barcos malos, 2 barcos fluviales que no pueden pelear en mar porque son para río. Los tuvimos que traer arrastrados. Y con ese dinero que tú dices que estuvo tremendamente sobrevalorado, él pone los negocios en Chile. Él pone los negocios. Porque él no era un hombre adinerado. No, era un hombre de origen muy modesto, de Huánuco. Y él lo que hace es, ese dinero llega a Chile en enero de los años 68, 1868, y en octubre y noviembre funda el banco. El Montenegro. El Montenegro. Con el 95% de capital de él y el 5% de Montenegro. O sea, tú has descubierto que el presidente del Perú tenía negocios en Chile, que le traduce. O sea, esas son las cosas que Basadre. Bueno, todo he descubierto yo, 5 años de estudio. Tal vez eso es lo que dijo Basadre alguna vez, que él no contaba cosas de historia del Perú porque eran demasiado fuertes. Él dice en una parte que si él contase todo lo que supiese, las cosas serían horribles. Así es. Pero me está diciendo que el presidente Pero han del Perú pasado 100 años y yo creo que se pueden contar. Era socio de chilenos, tenía un banco chileno, había hecho plata con unos barcos que había comprado para el Perú. Oh, qué horror. Y no solamente eso. Y finalmente, para terminar, Prado está un mes antes de la firma del Tratado de Ancón, donde se entrega Tacna y Arica y Iquique, está Prado en Londres con otros 3 socios, 2 de ellos vicepresidentes del Perú, Rosas y Canevaro, pidiendo que se liquide la Peruvian Guano Corporation, porque le debía al Perú 190.000 libras esterlinas. Fíjate. Y Prado estaba allá queriendo que se liquide. Una compañía que le debía plata al Perú. Que se liquide para que no le pague al gobierno del Perú, que era su país. ¿Y la familia Prado qué te ha dicho? Bueno, me han denunciado en la Comisión de Ética, ¿no? ¿Y qué tiene que ver ética congresal? Bueno, porque dice pues que yo, porque dice que como un congresista escribe libros de historia, en qué tiempo lo hace, que he faltado mis obligaciones, que no he faltado mi dedicación exclusiva, etcétera, ¿no? Bueno, ya me viene el corte, pero si alguien chambea eres tú, ¿ah? Bueno, sí, o sea, bueno. Hombre, mira, tienes todas estas investigaciones en el Congreso, siempre se te ve en el Congreso, siempre estás votando, o sea, tú no eres de los que faltan. Yo soy muy activo. No, eres súper afanoso, más bien, siempre estás en todas. Bueno, esa fue la historia del Perú hoy día con Vitocho, muy interesante. Bueno, tu libro ya saldrá pronto, me imagino, el segundo libro, ¿no? La segunda edición ampliada y estas corregida. cosas que has encontrado, de estas cartas. No, estaba en el archivo de... Ya para cerrar, ¿tú dices que el permiso de Prado está tijereteado? Sí. Ha habido un gran falsificador histórico en el Perú que se llamaba Luis Humberto Delgado Coloma, que es el que trabajó en el Congreso y es que tijereteó las actas del Congreso de aquella época, y por lo tanto no hay acta original. O sea, del la parte donde del permiso, se supone de que el permiso pero está cortada con tijera. Está cortado, no hay. No hay. Hay las cosas que tiene la historia del Perú que no nos enseñan en el colegio, ¿no? Que es otro mundo. Bueno, ya nos vamos, lamentablemente, ya se acabó el tiempo. Regreso con Enrique Medri, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los accidentes de tráfico en nuestro país, los 8 distritos que concentran más y por qué sea. Muchas gracias, ha sido una clase magistral. Aldo Mariátegui te explica en Capital, claro y sencillo. Bueno, vamos a hablar de historia acá con Vitocho. Vamos a hablar del tema del viaje de Prado, un poco para poner el momento cómo estaba el Perú. No solamente nos habían hundido el Huáscar, sino habíamos tenido el descalabro del Alto de la Alianza. Había sido destruido el ejército peruano boliviano en Tacna, y ya no había un ejército total. Había que armar lo que sea. Ya el ejército, no teníamos ni marina ni ejército. Entonces en ese momento Prado, desesperado, el 28 de noviembre, le ofrece a Pierola ser primer ministro. Y Pierola no le acepta. Entonces Prado se desespera y decide viajar. Se hace una colecta en Lima y decide viajar con ese dinero a comprar armas al exterior. Entonces Prado sale y bueno, ya el resto es historia conocida. El presidente, el vicepresidente de la Puerta asume. Pierola se rebela y nace la dictadura de Pierola, y pues Prado pues siempre ha tenido ese baldón del viaje. Ahora, él no se va a Vitocho con el dinero, ¿no? Esa parte de la acusación que es injusta, ¿no? El dinero de la colecta, que tampoco fue tanto, ¿no? No, así es. Yo lo he revisado muy bien y tengo un libro publicado que se llama El expediente de Prado, que está agotado en 3 Sí, muy impresiones. bueno tu libro, te felicito, muy bueno. Y estoy sacando una edición ampliada con otras cartas que he conseguido de Prado y de algunos de sus
allegados en Chile. En Chile hay mucha información. Entonces, tú dices que la segunda parte vamos a hablar sobre los negocios de Prado. La primera es esta. O sea, Prado tú sí lo eximes del viaje. Es decir, Prado se va, se va el 20 de diciembre o el 18 de diciembre. Se va. Entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche, él va a celebrar su santo en el Real Felipe y ya tenía todo preparado para embarcarse de un buque de una compañía inglesa con tripulación chilena, cuyo dueño de esa compañía inglesa era nada menos que cónsul de Chile en Liverpool y cuyo hermano era socio de él en unas minas de carbón en Chile. ¿A qué se debía el viaje? ¿Qué quería hacer? El vapor inglés Paita. ¿Sí? Paita, así es, con Paita con Y. Sí, con Y. ¿Por qué se quería ir ahí? ¿Por qué? Se dijo que se va por cobarde, se dijo que se va por ladrón, se dijo que se va porque estaba enfermo, etcétera. En realidad se va porque era un hombre de negocios en Chile. Era un hombre con mucha fortuna en Chile y tenía en Chile unas minas de carbón que surtían de carbón a la Marina de Guerra chilena. Maquegua. El presidente del Perú tenía minas de carbón que le daba carbón. Así es. En Lota, habían dos minas de carbones grandes en Lota, las de Matías Cauciño y las de Prado. Y ese carbón iba a Lota y en Lota se embarcaba para los buques de guerra. De fútbol, había Lota, así es. Para los buques de guerra que atacaban al Perú. O sea, era un hombre que tenía un banco en Chile que se llamaba Montenegro, que él era propietario, su socio Montenegro, que tenía su gerente general, solamente tenía el 5% del banco. O sea Montenegro era un testa. Era un testa, exactamente. Entonces, él era un hombre muy rico y además era general chileno, había sido investido como general chileno. Pero por el eso Congreso. fue simbólico, ¿no? Por lo del 1866. No tan simbólico porque le pagaban 3.400 pesos al año, ¿no? De sueldo, o sea que no era tan simbólico. Pero en todo caso. Estaba en planilla. Yo pensé que solamente le habían dado el título por la derrota de los españoles. Yo tengo los presupuestos de esa época y estaba en planilla. Pero en todo caso... Entonces, Prado, si era tan vinculado a Chile, ¿por qué le declaró la guerra? ¿No le declaró la guerra a Prado? No, ¿por qué no se declaró neutral? No. Pero, yo sé que Chile fue la que declaró la guerra. Ese sí, bueno, eso es un tema larguísimo. Es decir, Prado no quería la guerra porque además el presidente de Chile, Pinto, era su compadre. Aníbal Pinto, sí. Él no quería la guerra. Chile le declara la guerra. Chile nos declara el 5 de abril. Ahora, ¿por qué no se declara neutro? Tengo otra teoría que la esbozo un poco en mi libro, pero la voy a emplear en mi segunda o tercera edición. Lo más fácil de declararse neutral. Que es que el vicepresidente de Bolivia, Serapio Reyes Ortiz, vicepresidente de Hilarión Daza, viene al Perú a exigirle a Prado que entre a defender a Bolivia, que Bolivia ya había sido atacado por Chile en Antofagasta. Pero no había caso Foderis porque Bolivia había provocado a Chile. Nosotros podíamos ser neutralidad, pero ustedes le buscaron la bronca a Chile. Pero te voy a decir, entonces Prado estaba entre la abstención y la neutralidad o apoyar a Bolivia. Pero no decidió. ¿Por qué? Porque Serapio Reyes Calderón era socio de Prado en minas de plata en Bolivia, comprado en Camarones. Ahora, podía aceptar que le expropien sus viviendas en Chile. Con ese dinero se compra un barco posteriormente, ¿no? Ese dinero fueron 300... Sócrates, creo, ¿no? El Sócrates y el Diógenes. Ese dinero fueron 360.000 libras esterlinas que se envió a través de los emisarios y los bancos, porque ya había bancos en esa época, y los barcos cuestan cada uno 50.000, o sea, se gastan 100. Hay una diferencia que nunca se sabe qué pasó. Prado por lo menos en ese sentido no se robó la plata de la colecta, eso es falso, pero sí se va en un viaje muy polémico porque el presidente del Perú tenía huyendo, permiso, tenía permiso. En el manifiesto de Nueva York él dice que tenía permiso. No, eso es falso, él puede decir muchas cosas él, pero además llega a Nueva York y ¿quién lo atiende? No lo sé. Ahí el Herald Tribune le hace una entrevista y él dice que no va a regresar. El Herald Tribune, efectivamente. Él dice que no va a regresar, pero no está la entrevista, yo la pongo en la entrevista. Dice que no va a regresar, que Piero le va a continuar con el gobierno y que acaba de enterarse que ya no es presidente, lo cual es falso. Y dice, y el periodista dice, Prado no habla inglés. ¿Quién le traduce? Charles Flynn. ¿Quién es Charles Flynn? Cónsul chileno en Nueva York. ¿El cónsul chileno fue su traductor? Y William Grace. En él era un periódico norteamericano. Pero hay dos periódicos norteamericanos que sacan su entrevista. El presidente del Perú, sí, fue una entrevista grande. El Herald y el otro se llamaba el Star o se llamaba el Tribune, algo así. Ya. Yo llegué a Nueva York a investigar eso y me encontré con 47 periódicos que se editaban en ese año, en ese mes, en Nueva York. Pero era el más importante. Y busqué uno por uno y encontré esas entrevistas que no están reflejadas en el Perú. Nadie las recoge, por lo menos completos. ¿Y tú las tienes ahora para tu próximo libro? Sí, los he sacado casi completas. Ahora, cerrando, tu acusación seria contra Prado es que era un hombre de negocios que no quiso pelearse con sus socios y se fue, huyó por eso. O sea, Prado ya era rico. Pero tú dices que el dinero de Prado viene del Manco Cápac. Exactamente. ¿Cómo se llama el otro? El Atahualpa. El dinero de Prado hace su dinero en su primer gobierno después del 2 de mayo del año 66. Ahí compra dos barcos de río a 3 veces su valor.
Ese es el barco origen que del había dinero. sido de baja en la Marina Americana, Así es. que la compra un especulador y se lo vende al Perú 3 veces más caro de lo que valían, Exactamente. que eran tan malos que los tuvieron que traer remolcados. ¿La opinión pública le hubiera permitido a Prado no ir a la guerra? Porque había un ánimo bien belicista. Tú lees los periódicos de la época, eran... Pero ha podido renunciar por enfermedad o por cualquier cosa, ha podido Porque renunciar. él manda a Irigoyen a negociar, así que es. no le avisa a Irigoyen que hay el tratado. Manuel Irigoyen dice que se entera en Chile que existe. No, Irigoyen no, Lavalle. Lavalle, perdón, Lavalle. Irigoyen era el canciller. Me he confundido, manda a Lavalle a Chile. Así es. Irigoyen no le dice a Lavalle que hay un tratado secreto con Bolivia. Bueno, ahí hay otra historia también, porque Lavalle había sido parlamentario y había sido miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Él tenía que estar enterado. Claro. ¿Y por qué sus memorias que yo he leído dice que no sabía? Él que él cuando dice, abre el sobre de instrucciones... Lavalle dice que yo me embarqué. Lavalle cuenta unas cosas muy lindas. Primero que va donde Prado a despedirse y Prado lo atiende 5 minutos y le dice, váyase usted, haga que lo pueda. Cuenta, sí, ¿Por qué? Leído, Porque estaba vestido de gala para esperar al príncipe Enrique de Prusia. Sí, se iba a una fiesta y en lugar de atender a su enviado, lo despacha. Dice, vaya usted a Chile y vea cómo lo arregla. Así, entonces, imagínate una guerra y estaba bailando. Se embarca Lavalle y cuando está embarcándose su hijo llega con la correspondencia de la Cancillería. Chico que muere en la batalla de Miraflores. Así es. Gran héroe. Gran héroe el chico. Y luego Lavalle dice él que en el viaje de Lima, de Callao a Pisco, donde baja a almorzar, en Pisco el barco era caletero, no revisa los documentos. Él recién los revisa cuando está navegando de Pisco a Arica. Ahora, no estamos desviando. Entonces, Prado viaja en el primer manifiesto, que es el de Guayaquil, y los otros dos que hace en Nueva York, dice que él viaja porque necesitaba comprar armas urgente. Eso es falso. Ahora, ¿cuánto dinero se había colectado en Lima? La colecta de Lima fue 4.500 libras de joyas de todas las señoras de Lima. Plata. No era Por eso mucho no se dinero. compraba un barco. Y además, cuando Prado no lleva las joyas, en eso yo lo descarto. El dinero lo mandan por giro a Londres, ¿no? No, es que hay varios emisarios de Prado que van. Canevaro, Rosas, Fluker, van llevando varias cosas. Y Fluker declara que en Londres que él tiene el dinero, ¿no es cierto? En París llegan las joyas y se valorizan en 1.500 libras, no 4.500. O sea, o llegaron menos o valían menos. Ahora, Prado se va en realidad huyendo, desertando, porque era un hombre de negocios en Chile. Ahora, y no 15 meses. 15 meses para traerlos de allá. Costaron Remolcado. 3 veces más y solo se vieron como pontones. O Así sea, es. estacionados solamente peleaban. Así es, uno en Arica y otro en el Callao. ¿Cómo la Marina permitió que se compre esa basura? Bueno, pues. Y ahí viene la plata de Prado. De ahí viene el origen. Y después también en el contrato Prado-Rafael, que es un contrato que Prado hace... Con el guano, ¿no? El Rafael. Con los hermanos Rafael para hacer venta de 1.900 toneladas de guano. Y ahí también dice que hay un dinero. Es También un contrato que él dinero. hace en Europa por esa Además, época, yo ¿no? tengo los cables de Prado avisándole a todos que él le manda un cable a su cuñado Carlos Bondergen, diciendo que él es a partir de ahora distribuidor representante de esta compañía aduanera y de los guanos en Chile. O sea, él nombra a su cuñado representante para que pueda Y vender. tú dices que estos barcos, siendo presidente de su primer gobierno, después de que derrotamos a los españoles y compramos barcos para defendernos, compramos 2 barcos malos, 2 barcos fluviales que no pueden pelear en mar porque son para río. Los tuvimos que traer arrastrados. Y con ese dinero que tú dices que estuvo tremendamente sobrevalorado, él pone los negocios en Chile. Él pone los negocios. Porque él no era un hombre adinerado. No, era un hombre de origen muy modesto, de Huánuco, y él lo que hace es, ese dinero llega a Chile en enero del año 68, 1868, y en octubre y noviembre funda el banco. El Montenegro. El Montenegro. Con el 95% de capital de él y el 5% de Montenegro. O sea, tú has descubierto que el presidente del Perú tenía negocios en Chile, que le traduce. O sea, esas son las cosas que Basadre. Bueno, en algún todo momento, he descubierto yo, 5 años de estudios. Tal vez eso es lo que dijo Basadre alguna vez, que él no contaba cosas de historia del Perú porque eran demasiado fuertes. Él dice en una parte que si él contase todo lo que supiese, las cosas serían horribles. Así es. Pero me estás diciendo que el presidente Pero han del Perú pasado 100 años y yo creo que se pueden contar. Era ¿no? socio de chilenos, tenía un banco chileno, había hecho plata con unos barcos que había comprado Así para el es. Perú. Oh, qué horror. Y no solamente eso. Y finalmente, para terminar, Prado está un mes antes de la firma del Tratado de Ancón, donde se entrega Tacna y Arica y Iquique, está Prado en Londres con otros 3 socios, 2 de ellos vicepresidentes del Perú, Rosas y Canevaro, pidiendo que se liquide la Peruvian Guano Corporation, porque le debía al Perú 190.000 libras esterlinas. Fíjate. Y Prado estaba allá